El profeta Ezequiel, capítulo 16, vamos a lecturar, hermanos. Tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijos en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ella, sino que tu corrupción pronto lo superó. 48. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversos como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Usted sabe de quién estamos lecturando acá, ¿verdad? Cuando Dios le está hablando a través del profeta Ezequiel, le está hablando a Jerusalén, a su pueblo, al pueblo que él había elegido, hermanos. Cuando el Señor le habla esta profecía a través del profeta Ezequiel, le está haciendo una comparación y le está tratando, hermanos. La verdad que Dios ya se cansó de la maldad que este pueblo haya cometido. Dios en su infinita misericordia les hablaba, ¿verdad? A través de los profetas, cuando los reyes gobernaban, se desviaban del Señor, hacían lo malo como tenían el poder en su mano, hermanos. Estos reyes edificaban templos a dioses paganos, aún en la misma casa de Dios, en el mismo templo, levantaron altares a dioses paganos, hermanos. Dios en su infinita misericordia les enviaba a los profetas para que se vuelvan de su mal camino, haciéndoles ver que estaban mal. Les decía, pues, vuélvanse, pues que yo les quiero perdonar, ¿verdad? Pero ellos no hacían caso. Al contrario, ¿qué hacían? Pues lo mataban a los profetas. Por ejemplo, a Jeremías le metieron en un pozo, en un estanque, en una cisterna de agua. Gracias a Dios que esa cisterna estaba vacía, pero sí, hubo lodo y todo eso, pero Dios preservó la vida de Jeremías. Por ejemplo, al profeta Isaías cuenta la historia que lo descuartizaron. Le pusieron pandas arriba, le amarraron con una sierra, le cortaron en dos pedazos. Y una maldad tan grande que habían hecho, hermanos, estos hombres y aún los mismos sacerdotes, ¿verdad? Y Dios, ya harto de la maldad que había cometido su pueblo, hermanos, le está comparando, le dice, tu hermana mayor, haciendo referencia, dice, a Samaria, le dice a Jerusalén, fue Samaria que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, le hace referencia a Jerusalén. Tú no solo pecaste igual que ella, sino que tu corrupción pronto lo superó. A ver, vamos a hablar de Samaria. ¿Quién fue Samaria? Samaria fue, ¿verdad?, una parte del pueblo de Dios. Cuando ya la cautividad había pasado, vuelven a su tierra, parte del pueblo de Israel. Y algunas personas que se quedaron allí y pronto invadieron, o vino más gente de otro pueblo que no fue el pueblo de Dios. Y pues hubo en ese lugar un cruce, vamos a decir eso, una combinación, se juntaron con los paganos. Total que ya desobedecieron la orden de Dios, que le había dicho, ustedes no se van a juntar, no se van a llegar, no van a entregar sus hijas a los paganos. Ustedes tienen que unirse entre pueblo de Dios, de las 12 tribus. Tienen que mantenerse limpios, el linaje puro. Pero los samaritanos ya se comprometieron con otra gente, de manera que ya desobedecieron a la palabra de Dios. Y ahora, Sodoma, ¿quién fue Sodoma? ¿Verdad que Sodoma fue una de las peores ciudades que Dios los destruyó con fuego y azufre, enviando él mismo del cielo, haciendo llover fuego y azufre? Pero el capítulo o el versículo 48 dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. A ver, si Sodoma y Gomorra fue destruido por la gran maldad que había allí, o sea, Jerusalén llegó a superar mucho más a esas ciudades. Imagínense la maldad que había hecho. Cuando usted lee unos versículos más atrás, le dice, tú pasaste a tus hijos por fuego, en sacrificio a los dioses paganos. ¿Sabe quién hizo eso? Cuando usted lee el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, habla de un rey que fue tan malvado, creo que uno de los peores que existió en el pueblo de Israel. Hablando de Manasés, dice que este hombre pasó a sus hijos por fuego, en sacrificio a los dioses paganos. Yo creo que un padre, ahora ya creo que yo también ya soy padre, y todos los que aquí somos padres. O sea, usted tendría tal vez ese corazón de poder
pasar a su hijo por fuego, no simplemente que lo pase, sino que lo entregue en sacrificio en fuego a un Dios pagano, ¿realmente tendría ese corazón, hermano? La verdad que yo creo que nadie se atrevería a hacer esa semejante maldad. O sea, en ese tiempo, los sacrificios que se hacían, era, por ejemplo, fabricaban un becerro, un toro, para que usted me entienda, de fierro. Ahí, o sea, la imagen de un toro, imagínese la imagen de un toro. Ahora, dentro de esa imagen estaba vacío. Y sabe, ahí dentro ponían a sus bebés, a sus hijos, y debajo estaba la leña ardiendo. O sea, imagínese el dolor y la muerte tan horrible que tenía que morir. De qué manera, o sea, tenía que morir esa criatura. Y otros tipos de sacrificios era que usted veía, por ejemplo, un becerro o un dios o la misma imagen del dios con su mano de esta manera. En esta manera ponían sus manos y allí, acá, ponían a sus hijos y de esa manera lo quemaban, lo sacrificaban a esos dioses paganos. O sea, imagínense la gran maldad que habían cometido el pueblo de Dios, hermano. No estamos hablando tal vez de un pueblo pagano que no conocía a Dios. Fue el pueblo de Dios a quien Dios había rescatado con mano poderosa de Egipto, los había sacado, les hizo ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a hacer tanta maldad? Porque cuando usted lee el libro de Jueces, dice que hasta cuando gobernó Josué y los que con él estaban, el pueblo se mantenía firme sirviendo al Señor. Pero cuando terminó esas generaciones, el pueblo se corrompió. Cuando usted lee el libro de Jueces, va a ser un ciclo. Muere el rey perdón, en ese tiempo no había rey. Muere el hombre que los gobernaba, el juez que los gobernaba, muere esa persona. El pueblo se corrompe. Cuando el pueblo se corrompe, Dios los entrega a sus enemigos. Cuando están afligidos por sus enemigos, el pueblo clama a Dios y pide misericordia. Y Dios escucha esa oración y levanta a un juez para que los liberte. Ese juez los liberta. Mientras ese juez vive, todo el pueblo está en obediencia. Muere el juez y el mismo ciclo se repite. Usted cuando lee el libro de Jueces, va a repetir ese ciclo hasta todos los últimos jueces que termina. Allí tal vez no fue que los padres cumplieron la labor que Dios les había establecido. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 6, le dice: estas palabras las repetirás a tus hijos cuando camines, cuando vayas, tal vez cuando te levantes, cuando te acuestes, las escribirás en los postes de tu casa. Y les manda que los padres, nosotros como padres, somos los responsables de poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero tal vez el pueblo no hizo caso a eso. Por ende, cuando los padres murieron, los hijos ya no conocían a Dios y hacían lo que bien les parecía. Y a tal punto de llegar a hacer lo que ya les comentaba hace un momento, de pasar a sus hijos por fuego. Y por eso, hermanos, y no solamente eso, sino muchas más maldades que había hecho el pueblo de Israel. Ahora bien, en el versículo 49, miren lo que lo dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. O sea, está nombrando tres tipos de pecados por los cuales hace referencia a Sodoma: el orgullo, la pereza, el orgullo, la glotonería y la pereza. Mire, por esos tres pecados Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero también cuando usted lee el libro de Génesis, el capítulo 19, también nos narra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que también era por la maldad del homosexualismo que en ese tiempo existía en ese lugar. Cuando Lot ingresa a esa ciudad, vemos que ingresó con mucha gente porque ellos tenían bastante ganado, bastante criados a su cargo, e ingresó con mucha gente. Pero cuando sale solamente él, su esposa y sus dos hijas. Tal vez la otra gente se corrompió o murió, no sé qué pasó, pero el hecho es que cuando él sale, cuando los ángeles van a rescatar a Lot porque va a destruir esa ciudad, sale solamente él, su esposa y sus dos hijas. Ahora, en los pecados quiero resaltar que cometieron en esa ciudad, dice: el orgullo, la glotonería y la pereza. Ahora, quiero rescatar algo, hermanos. Cuando la Biblia habla de orgullo, glotonería y soberbia, en este tiempo nosotros, ¿qué vemos? Por ejemplo, en este tiempo nuestros ojos están viendo, aún en uno de los poderes del Estado, hay gente lesbiana, gente homosexual, gobernando el país. O sea, ¿hasta dónde está llegando la maldad, hermanos? Y uno de estos días, tal vez conversando con alguien, le decía: pero ¿por qué más en las ciudades
se ve el homosexualismo, se ve el lesbianismo, pero ¿por qué en las ciudades? Porque si nosotros tal vez vamos a la parte de la sierra, sea Sierra Liberteña, Cajamarca o de donde usted sea, a la parte chacra me refiero, donde la gente tal vez siembra, cultiva, o sea, a la parte chacra. Usted ahí tal vez, creo que me atrevería a decir que no hay ese tipo de gente que dice, no, pues yo soy homosexual, que un hombre se considera mujer. O sea, no hay. ¿Por qué decíamos, o sea, hablando, por qué pasa este tipo de cosas en la ciudad? Porque muchas veces hay orgullo en la gente, gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, riquezas. Y un día hablando con una persona tal vez que en su momento fue dueño de una discoteca por el centro de Trujillo, él me decía Don Edwin, la verdad es que la gente que más tiene plata es la gente más corrompida que existe. Porque van a la discoteca, van con mujeres, con droga. O sea, hay cosas que pasan dentro de los lugares terribles y muy feos como Sodoma y Gomorra, pero gente que tiene dinero. Su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su glotonería, su desenfreno, el poder también que tal vez que tienen para hacer lo que ellos quieren, los hace como cometer actos inmorales. Porque a veces nosotros vemos que la gente tiene dinero, tal vez los hijos tienen todo en casa, no pasan necesidad de nada, no trabajan, a veces ni estudian. ¿Y a qué se dedican? Tal vez a la droga, tal vez como no trabajan, la pereza, la glotonería, porque ese fue uno de los pecados que cometió Sodoma y Gomorra, la pereza. Como no les importaba nada, tenían todo lo que querían en su mano, pues ¿qué les llevó a hacer? Acostarse varones entre varones y viceversa, mujeres entre mujeres, ¿verdad? ¿Por qué en la sierra no pasa eso? Porque en la sierra o en la parte chacra casi poco se ve eso. Porque ahí uno tiene que estar trabajando, sembrando, yendo atrás de la yunta de toros, arando, trabajando. O sea, no se ve eso. No se ve eso, hermanos. Yo decía, si alguien, por ejemplo, me viniera y me dijera, no soy homosexual, o uno de esos que tal vez salen por los medios, que es defendiendo el día del orgullo gay y cuántas cosas, le decía tal vez me pasaran solamente un mes para llevarlo a la sierra, para poner detrás de la yunta, para poder hacer sacar las papas, cultivar el maíz, cultivar la papa, cultivar todos los sembríos que se da en la sierra, para ponerlo detrás de eso. Yo creo, no tal vez, pero sí les aseguraría que tal vez en un mes vinieran diferentes, no vinieran pensando lo mismo que pensaban antes, que soy homosexual, que me considero una mujer. Porque a veces la pereza a la gente le hace hacer muchas cosas. Y este fue uno de los pecados por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. La pereza, la glotonería, tienen todo lo que quieren. Ese pecado, hermanos, fue tan terrible y tan letal que lo llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción. Así que, hermanos, si Jerusalén se hubiese arrepentido, tal vez no hubiesen ido en cautiverio. No les hubiesen llevado tal vez a Babilonia. Usted tal vez ha leído, ¿verdad?, el libro de Segunda de Crónicas, cómo a uno de los reyes lo sacan los ojos, lo llevan a su familia, a sus hijos lo matan delante de él. O sea, la maldad fue tan grande, hermanos, que Dios se cansó de ese pueblo. Dijo, ¿saben qué? Estoy harto, les voy a entregar a sus enemigos. Sus enemigos quieren, pues está bien, les voy a entregar a ellos para que ellos hagan lo que bien les parece. Y ahora en este tiempo a nosotros, hermanos, Dios de una y otra manera, hermanos, nos sigue hablando a través de su palabra, por las redes sociales, o un mensaje tal vez que usted escucha. Dios sigue hablando a su pueblo, hermanos. Yo estoy convencido que tal vez nosotros hemos sido la última generación o la generación que va a experimentar el rapto de la iglesia. Porque lo que nuestros ojos están viendo es tan claro, hermanos, que en la palabra de Dios lo dice. Y yo creo que Dios nos está hablando cada día a través de su palabra para que el ser humano arregle su vida delante del Señor. Y si usted ha conocido las cosas de Dios, si usted conoce las cosas de Dios, pues que se afirme en el Señor, que no se descuide, que no se aleje. Porque mire, por ejemplo, la glotonería, el orgullo, a la gente, ¿qué le hacen en ese tiempo? Por ejemplo, en este tiempo a la gente la pereza les hizo hacer lo que les hizo hacer en Sodoma y Gomorra. Y en este tiempo es todo lo contrario. Tal vez la gente que vive ocupada, por ejemplo, los que tal vez conocemos al Señor, a veces uno no se congrega tal vez por estar en el trabajo, por estar afanado en los negocios. Tal vez ya no es el pecado de la pereza, no es el otro pecado ya, porque recuerde que Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores porque amarán a uno y despreciarán a otro. Y la última parte que dice, ustedes no pueden servir a Dios ni a las riquezas.
Pero en este tiempo, hermanos, tal vez hay ese Dios en nuestro corazón que es el materialismo, la riqueza, que dejamos del culto, dejamos de congregarnos por estar ocupados en otras cosas, en beneficio nuestro, tal vez económicamente. Tal vez no vamos al ayuno, no vamos a la vigilia, o no nos ocupamos de las cosas espirituales por estar ocupadas en otras cosas, tal vez que no nos edifica, que tal vez nos sirven en esta tierra, pero que nos descuidan de las cosas del Señor. Yo en esta noche, hermano, quiero insistir y quiero exhortar a que nos pongamos las pilas, como quien dice, y podamos volver al Señor con todo el corazón y podamos honrar en todo tiempo al Señor, porque si seguimos así, Dios está hablando, Dios está insistiendo a través de su palabra. Pero si nosotros no obedecemos, lamentablemente, hermano, nos tendrá que pasar como le pasó al pueblo de Israel. Yo le dijo, pues no quieren obedecer mi mandato. A mis profetas que yo les he enviado los han matado. Aún tuvo que enviar a su propio hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Bueno, Cristo Jesús vendrá a llevar a su pueblo. Cristo Jesús vendrá a llevar a la iglesia que está preparada. A la iglesia que ha lavado sus vestiduras en la sangre de Jesucristo. Y hay de aquel que no esté preparado. Hay de aquella persona que escuchando la palabra siempre, como cada domingo, tal vez en el programa, o tal vez cerca de su casa hay culto, le hablaron de la palabra del Señor en algún momento, de vez a algún vecino, le invitaron a una campaña evangelística, o usted por la radio, por la televisión escuchó una palabra, pero que a pesar de eso no obedece, no hace caso, no se vuelve al Señor. Usted, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, lamentablemente se quedará en esta tierra. Y ay de aquel, hermano, ay de aquel que se quede después de haber conocido la palabra de Dios, porque recuerde que después de que Cristo venga a llevar a su pueblo, viene la ira de Dios sobre esta tierra. Alguien me decía, ¿y por qué Dios no destruye todo? Es que decía, porque Dios ha establecido cuándo va a destruir la tierra. No es que Dios ya se harta, lo destruye por completo todo. No, Dios estableció en su palabra. De la manera que en el libro de Génesis nos narra, por ejemplo, los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, nos narra cómo Dios creó la tierra, cómo Dios lo fue vamos a ir poblando con las aves, los peces, los animales, los árboles, los pastos verdes, al ser humano. Nos narra cómo Dios creó la tierra y todo lo que nosotros vemos. Y en el libro de Apocalipsis, cuando usted lee, narra cómo Dios va a destruir lo que Él creó en Génesis. Por eso, nosotros, hermanos, que conocemos la palabra del Señor, quiero insistirle a que ame a Dios. Si usted tal vez ha descuidado, ya no se ha consagrado, pues es momento de que usted vuelva a hacerlo. Porque si usted no lo hace, pues lamentablemente tendrá que pasar lo que nos narra el libro de Apocalipsis. Será una destrucción que no quisiéramos que nadie se esté en esta tierra, pero la gente, hermanos, por su desobediencia, por su rebeldía, va a pasar eso. Pues si no nos creen, Dios, o cuando usted lee el libro de Segunda de Pedro, dice que el justo Lot clamaba, tal vez les compartía el evangelio o la palabra de Dios a aquellos de Sodoma y Gomorra, pero no le obedecían. Vino la ira de Dios. Jesús, recuerde que dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé estaba preparando el arca, todos se burlaban. Entonces, este loco, ¿qué tiene? Tú estás loco, si no ha llovido, ¿cómo que va a venir un diluvio? Tú estás loco, no sé cómo le trataban. En este tiempo la gente también nos tienen por locos, que va a venir Cristo, eso lo escuché desde hace años, mis abuelitos hablaban de eso, ellos se han muerto y no viene. Pero va a venir. De que Cristo viene, viene, mis hermanos. Y hay de aquel que no esté preparado. Es mejor que usted consagre su vida al Señor y pueda honrar a Dios en todo tiempo. Porque si no lo hace, pues conocerá al anticristo. Eso es de hecho. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y no quisiéramos eso, hermanos. No quisiéramos de verdad ver todo lo que la ira de Dios va a traer a esta tierra. Así que yo desde aquí le animo, le exhorto a que pueda consagrar su vida al Señor, a que honre a Dios, ya déjese de muchas cosas de materialismo, hermanos, y consagremos nuestra vida al Señor para que cuando Él venga, nosotros estemos preparados y no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel por su desobediencia, por su rebeldía. Ellos pagaron muy caro las consecuencias cuando vinieron los babilonios, los rodearon, no lo dejaron ni salir, ya no había mercadería y ya el alimento empezó a faltar, el agua empezó a faltar. Ahora, ¿qué hacían? Se morían de hambre. Una mujer le decía a otra, ¿sabes qué? Mira, matemos a tu hijo para comerlo hoy y mañana lo matamos al mío para comer, porque no había que comer. No había, dice que las mujeres se embarazaban, ¿para qué? Para que la placenta pudiesen comerlo. O sea, fue algo tan terrible que les pasó al pueblo de Israel por su desobediencia y por su rebeldía. Y no quisiéramos, hermanos, que eso nos pase a nosotros, porque cuando Cristo venga, el anticristo vendrá, empezará a poner la marca de la bestia, dice la Biblia, pues si usted no se deja poner, no podrá comprar ni vender. Y si usted, tal vez usted puede decir, no, pero yo tengo dinero, voy a comprar y me voy a abastecer. Puede durarle tal vez unos días, unos meses, pero luego eso se va a acabar y ya no va a poder comprar ni vender absolutamente nada. Ahora sí, ¿qué será de su vida?
pues ahí tal vez levantará los ojos al cielo, pero será muy tarde. Tendrá que salvar su alma, sí, pero le costará muy caro. Solamente en este tiempo es el momento para poder volvernos al Señor.